Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real. Hoy vamos a hablar de un tema que son las creencias. Este tema, muchas personas hablan de creencias limitantes o las creencias que te pueden ayudar o no, pero realmente, ¿qué son las creencias? Si no definimos real qué es la parte de la creencia en general, pues no podemos saber si tienes una creencia limitante o no limitante, o tienes una creencia positiva o una creencia negativa. Entonces aquí vamos a hablar de este tema para que entendamos un poquito qué significa y entendamos por qué de alguna u de otra forma las traemos arraigadas desde nacimiento. Y esto tiene que ver mucho con la parte emocional de la parte mental. Es una parte mental que desarrollas ese síntoma, digámoslo así, no es un síntoma, pero digámoslo así, es una parte de pensamiento que la interpretamos de una manera que la vamos desarrollando de alguna forma que nos conviene o que no nos conviene, sino como vayamos desarrollando, vayamos creciendo en nuestro desarrollo personal y en nuestro desarrollo mental, emocional, es como las creencias se van generando. Y hay muchos tipos de creencias, esa es la verdad. Entonces, de alguna parte empezamos con una raíz muy importante, que yo creo que una vez que estaba platicando este tema, les decía, es que el tema más importante cuando tienes una creencia es la creencia familiar. ¿Y por qué la creencia familiar? La creencia familiar radica desde el momento que naces. Tus primeras creencias te las va a desarrollar tu papá o tu mamá. Este es en el momento de que tú vienes a la vida, las creencias que te genera tanto tu papá como tu mamá, es la base de las creencias que vas a tener como adulto. ¿Y por qué esta parte es muy importante? Porque, por ejemplo, cuando tú naces, empiezas a nacer, bueno, cuando naces, cuando estás en desarrollo, tus papás tienen algún tipo de creencias de alguna parte. Entonces te pueden decir, oye, tú no puedes hacer esto o tú no puedes hacer el otro. Ahí hay una creencia que yo no les diría que es una creencia limitante, sino es una creencia del no. No puedes hacerlo, no lo puedes generar, no puedes hacer. El no es como que lo tenemos tatuado, sellado, lo tenemos ahí muy, significa que lo tenemos ahí muy pegado a nuestro pensamiento, que es la palabra del no. Y eso, no te levantes, no hagas esto porque te vas a caer, o eres muy tonto, o eres una persona que no lo puede lograr. Y esto a raíz de que tú naces, cuando empiezas a tener la conciencia, es cuando se empieza a desarrollar esa creencia familiar. No es una creencia social, pero sí es una creencia familiar de cómo tu papá y tu mamá, por primera base, tienes ese desarrollo y ese pensamiento. Entonces, lo que te van diciendo es lo que vas generando en el subconsciente y en el consciente. Entonces, cuando eres un bebé, que digamos que la creencia familiar viene en desarrollo entre 0 y unos 6 años más o menos, y se va juntando con la creencia social. Esta creencia social es la creencia que son externos a tus papás. Por ejemplo, tus primos, tus tíos, la escuela, ¿no? Cuando vayas al kinder, cuando vas en el ámbito donde tú te vayas desarrollando en esta niñez, pues vas a tener estas 2 creencias primordiales, que es la creencia familiar y la creencia social. Si el tío, el abuelo, el primo te dice algo, a la mejor te dice: "Oye, es que tú no puedes hacer esto", ¿no? Ya saben que el no es lo tenemos tatuado, sellado, como quieran llamarle, que esa es una creencia que te la genera desde que nacemos. No es que sea una creencia limitante, sino es una creencia del no. Y todos los seres humanos la tenemos. Decir: "No puedo hacer esto, no puedo hacer el otro". Cuando tienes estas 2 creencias, familiar y social, que te dicen: "No, pues es que eres muy tonto, eres un bueno para nada, no funcionas, o eres muy inteligente", o te levantan y te empiezan a levantar el ego, o en cierta forma hay, sociedades internas familiares que te dicen: "No, pues el niño tiene que hacer lo que él quiera". Entonces, ahí está generando una creencia social de autoestima personal, que bueno, van alimentando el ego,
van alimentando la parte de la autoestima, ya sea la alta, la media o la baja, dependiendo cómo en el medio de tu círculo familiar, que viene siendo el círculo social, es como esta parte que te vas desarrollando. Cuando tienes esta parte de la creencia social, que son tus tíos, tus primos, se va desarrollando después con la escuela, después de 6 años, que digamos que esto viene siendo entre 6 y 12 aproximadamente de años. Cuando tú tienes la creencia social, ya estás en la escuela, que si los maestros, que si tus amigos, que si el ambiente donde estás viviendo es diferente, la forma, el modo. Entonces ahí te vas generando ciertas creencias que tú personalmente no tienes este desarrollo, que digamos así, hacia un pensamiento, sino se va desarrollando ese pensamiento con estas dos creencias importantes. Y cuando esto sucede, muchas veces es cómo te sientes tú, si te alimentan el autoestima, si te ayudan, si no te ayudan, si te dicen eres un tonto. Un ejemplo, una vez estaba yo en una plaza y saben que me dio mucho coraje, la verdad. Un bebé así, ¿qué les puedo decir? De 3 4 años, se le cayó su helado. Su mamá lo primero que le dijo es que eres un tonto, con otra palabra, ¿por qué se te tiró el helado? Y se empezó a reír. Y entonces ahí te das cuenta que por el simple hecho de que se le cayó el helado, le dijo que era un tonto, en otras palabras, que era un menso, que no sabía, y se empieza a burlar del niño porque se le cayó el helado. Entonces ahí les están generando una creencia, de decir, es que eres un tonto, no sirves, porque se te cayó el helado, no se te tenía que caer el helado, porque no te estás fijando. Y entonces esta parte que vas teniendo se queda en el subconsciente, no en el consciente, sino en el subconsciente porque vas en desarrollo de tu crecimiento. Entonces cuando pasan esos detallitos mínimos, es cuando tienes esas creencias que vamos teniendo desde la infancia y eso tiene que ver desde la parte familiar. Y ya cuando tienes esta parte social, es cuando vas en desarrollo de tu pensamiento, tanto del subconsciente como del consciente. Y entonces ahí ya vamos generando otro tipo de creencias. Porque si a lo mejor dentro de la escuela te empiezan a hacer bullying, por ejemplo, es una parte de creencia, es que tú no funcionas, tú no sirves, tú eres esto, tú eres lo otro. Y entonces también la parte del bullying que hace en una sociedad, el niño o la persona que lo está teniendo, pues tiene una autoestima súper bajo. Entonces, pues por eso hay niños que llegan incluso al suicidio porque le están haciendo creer en su creencia que no está funcionando. Y digamos que el bullying es parte de la creencia que le está diciendo a la otra persona, pues que no sirves. Entonces, si tú lo estás tomando así en el subconsciente, se queda esa parte. Entonces, cuando tú ya vas empezando en ese desarrollo del subconsciente y empezamos en la edad, ¿no? Ya saben, de esta edad de madurez, adolescencia, que todos odiamos a todo mundo, que no estamos de acuerdo en nada. Entonces ahí se va despertando tus creencias personales que se hace de una sociedad. Porque ahí se va desarrollando ese tipo de creencia. Porque entonces tú no vas definiendo qué es lo que tienes, qué es lo que no tienes, si eres buen niño, si no eres buen niño, si eres buena persona, si no eres mala persona, porque en el mismo ámbito social te pueden jalar para un lado positivo, digamos, o para un lado negativo, o para un neutro. Ya de cada quien depende cómo vaya creciendo en estas situaciones. Entonces, cuando nosotros tenemos estas creencias sociales, es porque pues vas generando estos subconscientes o esta parte de ese pensamiento del subconsciente consciente. Y a veces no te das cuenta de lo que te está generando en esta parte social. Ya cuando tú te vas desarrollando y digamos que ya estás en una etapa adulta, como a los 18, 25, digamos ahí, ya te vas generando tus propias creencias, tanto familiares como sociales. Pero dentro de estas dos creencias viene la parte que es muy complicado este tema, pero es la parte religiosa. ¿Qué significa? Que si tú eres una persona que cree o tu familia cree, son cristianos o son judíos o son
alguna parte de esta religión católica o cualquier parte religiosa, esa entra dentro de tu creencia familiar y tu creencia social. Ya cuando tú eres maduro, pues ya sabrás a qué religión te vas, si estás de acuerdo o no. Aunque dentro de esta parte podemos tener una parte que es muy diferente, que es una creencia de la comunidad. La creencia de la comunidad se refiere hacia tu estado donde vives, ¿no? Por ejemplo, si es una comunidad que vives en una región alejada de una ciudad, si vives en un pueblo, si vives en otra parte ahí son la parte de usos y costumbres. Entonces, si tú tienes una parte de usos y costumbres de esa comunidad, pues entonces tienes las creencias religiosa, social y familiar. Entonces, si nos damos cuenta, tus creencias van creciendo conforme te vas desarrollando. Y no es que tengas unas creencias como ahora se dice, no, pues tus creencias limitantes o tus creencias negativas o positivas. No es eso, simplemente que tú te vas desarrollando con un tipo de creencias que a ti te van generando desde lo familiar y que te lleva al subconsciente y después tienes una creencia social. Ya cuando tú tienes una parte madura, y ya estás en una madurez, que ya estás trabajando, que ya estás, digamos, incluso ya tienes una propia familia o que tú tienes un desarrollo personal de lo que quieras, entonces ahí sí puedes definir tu creencia personal, pero de una vez que tengas todas estas creencias, no es fácil, es difícil, es complicado, es un poco, digamos, no entendible, porque a veces no entiendes por qué crees en ciertas cosas o por qué crees en otras cosas. Cuando tú eres una persona que al final a lo mejor sí se deja manipular o se deja por tu parte la autoestima, te dice, no, es que tú eres una persona muy inteligente y entonces te elevan el ego y te dice, sí, yo soy muy inteligente, soy una persona capaz, y entonces ahí te van generando la parte de la autoestima con la creencia que tienes de tu creencia del ego. No es que el ego tenga una creencia, simplemente que te va subiendo esa parte del ego, ¿no? Que ya hablamos de la parte de la autoestima y que si lo quieren ver, pues estamos hablando de la autoestima alta, autoestima media y autoestima baja, que sí tiene que ver mucho con las creencias, por supuesto, porque entonces lo que tú crees es lo que tú puedes hacer. Y cuando tú tienes, aquí hay una parte muy importante que la podemos desarrollar, muy interesante, cuando es una creencia colectiva, que sí tiene que ver con la creencia social, pero más cuando es una creencia colectiva de algo que sucede, llamámoslo en una ciudad o llamámoslo en una parte, digamos, donde tú vives, o en una región o como tú estás. ¿Qué significa la colectiva? Que una persona tiene una creencia, esa creencia a lo mejor te la puede generar a ti, porque hay muchas personas que creen en eso. Y entonces, cuando es una creencia colectiva, no, si vamos a luchar por esto, porque como ahorita, ¿no? Que hay mucha parte de decir, pues es que mi creencia colectiva es que vamos a luchar por la paz, vamos a luchar por esto, vamos a luchar por lo otro. Esa es una creencia colectiva, que es dentro de la misma sociedad, es colectiva hacia la creencia que se va a generar hacia un objetivo. Entonces, cuando eso sucede con las creencias que vas teniendo, pues bueno, pues se va desarrollando la colectiva. Ya si ahí dices, bueno, sí creo en esto, por esto, o creo en lo otro porque es una parte fundamental y que de aquí puede desarrollarse y de aquí puede hacer otras cosas. Incluso la creencia colectiva se puede manejar con la creencia política y con la creencia religiosa. Porque una creencia colectiva sí puede ser una creencia política. Significa que en cualquier ciudad o país o donde estén, ustedes pueden creer en cualquier partido político o cualquier situación que tengan política de su país. Pero también eso tiene que ver con la creencia colectiva. Aunque dentro de esta parte política, bueno, es un tema que a veces es muy complicado cuando tú hablas con alguien, dices, bueno, yo no creo en lo que tú crees políticamente por esto, y el otro defiende a la otra parte porque dice, sí, me ha ayudado en esto y en esto y en esto. Entonces, en esas creencias políticas también tiene que ver con las creencias sociales, culturales. Entonces, cuando tú tienes todas estas partes
que es muy importante entenderlo, entonces se te van a desarrollar tanto tu creencia irracional como tu creencia racional. ¿Por qué? Porque entonces vas generando todas estas partes y entonces vas entendiendo tu parte emocional con tu parte mental, que es lo racional. Si tú tienes una creencia irracional, significa que está más en el subconsciente. No estás razonando sobre una creencia que tengas. Entonces, si todos ahorita en la parte holística te dicen, no, es que tus creencias limitantes, que tus creencias no te dejan, estas creencias limitantes no te dejan porque no es que tengas una creencia limitante, sino es una creencia que yo le digo el no. O sea, no puedo, no lo puedo hacer, no lo puedo generar, porque esa creencia ya la tienes desde que naciste. Y siempre les he dicho, el no lo tenemos tatuado, sellado, lo tenemos en el pensamiento, en la mente, es decir, es que no puedo hacerlo, no lo puedo lograr, puede ser una persona negativa y entonces a mí no me genera dinero porque entonces no soy capaz de hacerlo. Yo no puedo desarrollar una, un proyecto porque no soy capaz de hacerlo, porque soy muy tonto, porque no lo puedo hacer. El ejemplo que les di del bebé que tenía 3 4 años que se le caía el helado, esa es una creencia que le están generando. Entonces, cuando tú ya eres adulto, todo ese tipo de creencias que vas generando, entonces dices, bueno, no es que no lo puedo hacer, no lo puedo tener y no lo puedo lograr. Entonces ahí es cuando empezamos a hablar que sí tienes una parte de la autoestima, tu autoestima alta, o tu autoestima media o tu autoestima baja. Entonces tampoco estás liberando muchas emociones que tienes, porque por las mismas creencias que vas teniendo y que incluso en tu desarrollo ya cuando estás adulto y que ya piensas, que ya sabes, que ya razonas, que ya entiendes, tu creencia, digámoslo, cultural, social, se puede generar en tu personalidad. Porque a lo mejor el amigo te dijo, no, es que tú no eres muy bueno para hacerlo. Entonces tú ya te quedas con eso, sí es cierto, yo no soy muy bueno para hacerlo. O te puedes decir, eres muy capaz y lo puedes lograr, yo te empujo. Entonces dices, ah, bueno, mi creencia es de que sí lo puedo hacer, ¿no? Y mi creencia es, no lo puedo hacer. Si tú ya traes algunos tipos de creencias que están dentro de tu desarrollo desde bebé, entonces eso se va generando. No es que cuando seas adulto digas, no, pues esta creencia la generé ahorita. No, esas creencias las vas generando y las vas teniendo en el subconsciente. Cuando tú ya eres adulto, pues ya tienes creencias en el consciente. Entonces, eso hace o que tú te desarrolles como tú quieras o no. Entonces dice, no, pues es que sí es cierto, ¿no? Es azul. Y entonces yo estoy viendo, la creencia es que sí es azul y el color es azul, aunque el color sea verde. Entonces eso hace que no te estés desarrollando como tal o como cualquier otro pensamiento racional. Cuando eso pasa, pues eso te limita y eso hace que las cosas no puedan fluir bien. Y esto tiene que ver con muchos temas de los que hemos hablado, ¿no? Es cuando les digo, el tema anterior que hablamos de vidas pasadas, es decir, es que la creencia es que yo tengo una vida pasada, no es una creencia, pero sí es una parte de tu subconsciente del alma. Entonces también en tus creencias del alma se quedan ahí. Sí tiene que ver mucho si tú evolucionas en el alma, cómo estás desarrollando, que esas creencias que tuviste a la mejor en vidas pasadas, las puedas tener en esta vida. Por supuesto que puede ser, aunque acuérdense que el alma que se hace es formatearla para que no te acuerdes de lo que pasó en tu vida pasada. Pero si tienes una subconsciente de la creencia del alma de alguna situación que viviste en vida pasada, sí se da. Por supuesto que sí. Pero si tú te vas desarrollando en ciertas formas y en cierto modo, ya en la parte adulta, pues ya vas a ver cuáles son mis creencias positivas, que yo les diría, y cuáles son tus creencias negativas. Si tú ya vas desarrollando tus creencias positivas y negativas y vas midiendo que sí y que no, entonces las podrías trabajar. Si no mides cuáles son tus creencias positivas o tus creencias negativas, dependiendo de cada persona, entonces se te va a complicar trabajarlas. Pero si no,
entonces sí las puedes trabajar. Dices, bueno, yo no, yo pues soy una persona que soy muy negativa y entonces tengo una creencia del no puedo hacerlo. Si soy una creencia de positiva, entonces sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr y sí puedo cumplir con mi objetivo que tenga que hacer. Pero siempre se hace es que no creo que esto suceda o creo que las cosas no se den o creo que muchas situaciones puedan ser negativas. Entonces ahí sí tienes que medir qué es lo que se está desarrollando dentro de ti desde el punto de vista de tu desarrollo personal. Entonces, todas estas creencias familiar, social, religiosa, de la comunidad, colectiva, irracional, política, tiene que ver contigo y están en toda parte de ti, desde tu pensamiento racional, emocional y mental. Pero entonces ahí vas viendo, sí creo que es esto, sí creo que es la otra, aunque dentro de una región o dentro de a la mejor familiar tenés usos y costumbres, pues al final esas creencias de usos y costumbres las estás generando y las vas llevando a cabo en cierta forma. Si tú no estás de acuerdo con esas, por ejemplo, esas usos y costumbres, pues las vas a partir y las vas a tronar. Y entonces vas a cambiar ese tipo de creencias. Y no es que, les vuelvo a repetir, no es que tengas una creencia limitante. Si dijéramos, tienes una creencia limitante, es el no. No puedo hacer esto, no puedo lograr esto. Y siempre el no existe dentro de todo. Entonces, eso sería una creencia que no te permite avanzar hacia el objetivo que tú quieres. Cuando tú crees en lo que tú puedes hacer porque lo puedes lograr y porque dices, sí lo puedo hacer, sí lo puedo lograr, soltando y liberando algunas creencias que te dejaron desde el desarrollo emocional desde bebé, entonces sí las puedes desarrollar. Si no te das cuenta de eso, va a ser muy difícil que tú puedas cambiar tus creencias. Y sí, es moda que digan es tus creencias limitantes. Pues no, y más bien serían unas creencias que no te dejan avanzar hacia un objetivo, no tanto limitante, sino es decir, a ver, ¿qué es positivo, qué es negativo, qué me ayuda, qué no me ayuda? Esta creencia sí me puede ayudar, esta creencia no me puede ayudar. ¿Y qué me está afectando en mi autoestima? ¿Y qué me está afectando en mi ego? ¿Y qué me está afectando en mi emoción? ¿Y qué me está afectando en lo que yo estoy haciendo? Entonces, cuando tú descubres eso, entonces cuando tú puedas cambiar ese tipo de creencias en positivo, cual sea, te va a ayudar mucho más a desarrollarte al objetivo que tú necesitas tener. Si no lo haces es más difícil, pero entonces es, a ver, yo me siento y empiezo a analizar. Incluso lo pueden hacer así en una parte muy importante, escriban en una hoja, en un cuaderno, lo que ustedes quieran, decir cuáles son mis creencias positivas y cuáles son mis creencias negativas. Y léanlas. Y entonces, mira, mis creencias positivas son estas, mis creencias negativas son estas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para trabajar con mis creencias negativas para tenerlas positivas? Y entonces eso les va a ayudar a entender cuáles son las creencias que tienen positivas y creencias negativas. Entonces ahí pueden transmutar, cambiar, incluso pueden cambiar su aura, pueden cambiar su energía porque ya van modificando y van cambiando su estado y van viendo cuáles son las positivas y cuáles son las negativas y de ahí pueden trabajar. Y entonces cuando tú tienes una creencia positiva, te va a ayudar muchísimo más a tu desarrollo personal de cual sea que tengas. Si estás en un proceso depresivo, bueno, pues tu creencia depresiva no te va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque vas a estar mal, no vas a estar bien, todo me pasa mal. Y no es que sea una creencia negativa, simplemente que a lo mejor porque estás en un proceso depresivo, todo lo ves negativo, pero es por tu misma depresión. Entonces ahí ver, a ver, estoy en depresión, algo no está bien. Entonces vamos a cambiarlo y entonces vamos a liberar la emoción para que entonces eso se vaya desarrollando de mejor manera. Y eso les puede ayudar muchísimo con lo que quieren hacer. Y puede ayudarles a entender qué es lo que tienen que lograr y cómo lo tienen que hacer. Entonces, todas este tipo de creencias las tenemos todos. Que las sepas manejar, distribuir, digámoslos, en tu pensamiento o en tu emoción, o lo quieras ver de alguna u otra forma, que les digo, esta parte, ver tu positivo, tu negativo, les va a ayudar mucho. Eso es muy importante para que ustedes se puedan desarrollar mejor.
Les voy a dar el mensaje del arcángel Gabriel. Si tú crees en lo que eres, creerás en lo que tienes. Confía en ti y confiarás en todo lo demás. No te limites a las cosas que no puedan suceder. Cree en tu corazón, cree en tu pensamiento, cree en tu energía y verás que las cosas podrán funcionar de mejor manera. Ese es el mensaje al arcángel Gabriel. Y lo que les dice, pues cree en lo que tú eres. Porque una de las cosas de las creencias también tiene que ver mucho que no crees en lo que tú eres capaz de hacer. Y no es que sea una creencia limitante, si es una creencia del que yo no puedo lograr cosas que tengo que hacer. No puedo lograr a lo mejor tener un nivel más elevado en un trabajo, no puedo llegar a ser gerente, no puedo llegar a ser director, porque te cuesta mucho trabajo entender que tú eres capaz de hacerlo. Y cuando tú entiendes eso, es mucho más fácil que puedas desarrollar. Sí soy inteligente, sí puedo hacerlo. No que se eleve el ego, simplemente entender lo que eres capaz de hacer para que entonces tú te puedas desarrollar de mejor manera y esto pueda fluir. Si no, va a ser más complicado y te vas a quedar con esas creencias negativas que no te van a ayudar mucho. Entonces, convertir en las creencias negativas en creencias positivas para que entonces tú te vayas desarrollando en cualquier ámbito que tengas para esta parte. Entonces, tiene que ver mucho con lo que tú te estás desarrollando y con lo que tú estás haciendo. Y las creencias en general están en todos los temas emocionales, espirituales, de todo tipo, culturales, sociales, en todo tipo lo tenemos. Entonces, sí es muy importante porque esta parte está muy bien. Incluso la parte de la creencia cultural, pues es una parte también que tenemos todos en una sociedad. Entonces, eso también tiene que ver con lo que tienes, con lo que eres y con lo que llegas. Entonces, hagan ese ejercicio, les va a ayudar muchísimo. Me cuentan en mis redes sociales como Alma Luz Infinita y ahí en YouTube, en Twitter, en TikTok, en todas estoy así. Y entonces me platican cómo les ayudó este ejercicio y van a ver que van a empezar a entender cómo están bien o cómo están mal. Y entonces ahí pueden trabajar con ese tipo de creencias que van teniendo. Bueno, pues yo soy Alma Real. Este es el podcast. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.